no lo vas a encontrar en los screeners. El pensamiento crítico nunca lo vas a poder encontrar en un screener, en un buscador de acciones. Este es el tipo de reflexión que necesitas para encontrar buenas ideas de inversión y nunca lo vas a encontrar en un screener. Cómo se relacionaban antes las personas, cómo se relacionan ahora y cómo se van a relacionar en el futuro. Y cuando haces esa reflexión dices, vale, yo creo que en el futuro van a seguir en esta tendencia. Cuando tú encuentras una contradicción entre lo que el mercado cree, ya sea por motivos de corto plazo o por motivos de largo plazo, y lo que tú crees a largo plazo sobre el sector y esas compañías, o esa compañía en concreto, ahí vas a encontrar una buena oportunidad de inversión. En muchas ocasiones me han preguntado cómo encuentro las empresas para invertir en bolsa, de dónde sacamos estas ideas de empresas que publicamos en las tesis de inversión de oportunidadesenbolsa.com. Y hoy en este nuevo podcast vamos a hablar de este tema, vamos a compartir lo que creemos que es el núcleo duro de por qué publicamos unas empresas y no otras, y esperemos que les guste y les sea de utilidad. Recientemente la persona que más me ha impactado, que me preguntó, oye, ¿cómo encuentras estas empresas que publicas en las tesis de inversión de oportunidadesenbolsa.com? Fue un gestor de fondos. A mí me chocó mucho la pregunta porque pensé, es una pregunta que no deberías hacerme porque reputacionalmente queda mal, ¿no? Que un gestor de fondos venga y pregunte a otra persona de dónde saca las empresas exitosas para invertir en bolsa, ¿no? Y bueno, mi respuesta fue muy rápida, no me quise mojar y fue, bueno, tengo muchas listas, tengo listados muy extensos de muchas empresas, que es cierto, ¿de acuerdo? Es decir, en OV tenemos listados muy largos de empresas que nos gustan, nos interesan y vamos investigando. Evidentemente que hace falta pues mucha lectura, mucho conocimiento de los sectores, y cuando conoces varios sectores con los años vas acumulando conocimiento y hay pocas empresas que no te suenen de nada. Y cuando una empresa no te suena de nada, vas a ver el sector y seguramente el sector ya lo conoces y entonces te es más fácil identificar si es una empresa interesante o no en la que invertir. Pero reflexionándolo largo entendido, al final los inversores lo que hacemos, o al menos eso intentamos desde OV, y creemos que nuestro éxito de estos años, estos 5 años que llevamos publicando estas tesis de inversión con estas rentabilidades extraordinarias, el éxito se basa en pensar. Es decir, Warren Buffett y Charlie Munger siempre lo han destacado, es decir, siempre dicen que en Wall Street hay mucha reacción y poco pensamiento. Y también el libro Pensar rápido, pensar despacio hace referencia a esta manera de actuar. Pero cuando me refiero a pensar, me refiero a que al final nosotros publicamos pues empresas muy tradicionales y empresas de elevado crecimiento, empresas nuevas, empresas que, como está de moda decir ahora, pues que son más disruptivas. Y al final lo que tú buscas son empresas en las que el mercado cree que no tienen futuro a corto plazo y a largo plazo, porque los precios están corrigiendo con fuerza sobre esas compañías, o a lo mejor no están corrigiendo con fuerza, pero eres capaz de comprarlas caras y tú lo que estás descontando es un buen futuro para esas compañías que el mercado no está descontando de la misma manera. Es decir, vamos a verlo con ejemplos. En empresas tradicionales, tú, o al menos es lo que hago yo personalmente, pienso en negocios tradicionales que el mercado, por A, por B, por C, dice no tiene futuro porque está de moda otro sector y considera que esas empresas no van a tener futuro. Cuando tú encuentras una contradicción entre lo que el mercado cree, ya sea por motivos de corto plazo o por motivos de largo plazo, y lo que tú crees a largo plazo sobre el sector y esas compañías, o esa compañía en concreto, ahí vas a encontrar una buena oportunidad de inversión. Y en empresas más innovadoras, si tú eres capaz de, sobre todo en momentos de corrección, como llevamos desde los máximos de 2021, que han habido correcciones muy importantes, y allí lo que toca es pues destilar
qué empresas realmente crees que van a tener futuro, qué empresas realmente crees que están cambiando los sectores. Y vamos a hablar un poco de esto porque yo creo que es la clave del pensamiento reflexivo que hay que llevar a la hora de decidir invertir sobre una compañía. Vamos a poner varios ejemplos. Algunos publicados en la revista SOBE, otros lo vamos a hacer, va a ser no decir los nombres, comentar un poco el sector, porque hay empresas publicadas en la revista SOBE que como todavía están cerca de precios de publicación, vamos a dejar esta información pues privada para los suscriptores de oportunidadesenbolsa.com. Una empresa que, por ejemplo, hemos hablado recientemente en los podcasts que hubo un momento en el que no tenía ningún sentido a cuánto cotizaba, fue Energy Transfer, que la publicamos en marzo del año 2020 cuando cotizaba a $4 por acción. Fue prácticamente los mínimos de ese mes de marzo, porque publicamos a finales de marzo, y ahora mismo, incluyendo dividendos, está generando una rentabilidad del 334% antes de impuestos. Antes de dividendos, una rentabilidad del 247%. ¿Vale? Es multiplicado por 3,5 tu inversión más dividendos, ¿vale? Que te suben casi un 100%. Esta compañía es una compañía de transporte de gas por tierra en Estados Unidos y también tiene plantas de licuación y embarcamiento de este gas, ¿vale? Con lo cual tiene unas instalaciones que realmente son útiles. ¿Qué pasó durante la pandemia? Bueno, pues se paró la demanda de gas y el mercado entró en pánico, y como todas las energéticas, pues se encontraban a precios que no tenían ningún sentido. ¿Por qué no tenían sentido? Pues porque el mercado está descontando que esa empresa en el futuro no iba a tener futuro. Es decir, que, no sé, la pandemia fue finita o vete a saber qué estaban pensando el mercado de acciones, que tan ineficiente es a corto plazo. Y nosotros, claro, vimos que no tenía sentido que una empresa así valiera cotizara por lo que cotizaba, porque nosotros a largo plazo pues le veíamos mucho valor. Es decir, ¿tú crees que las compañías de transporte de gas van a tener futuro a largo plazo? Sí. O hay otro tema de cómo se gestionan los activos, quién hay en el consejo de administración, ¿vale? Cosas que pasan aquí en España. Pero a nivel de demanda, las instalaciones de transporte de gas, la demanda está asegurada durante los próximos años, que es completamente necesario el gas para sociedades tal y como las conocemos. Con lo cual, negocio tradicional, muy antiguo, que funciona perfectamente ahora y seguirá funcionando en el futuro. Cuando tú te encuentras en un momento en el que el mercado, por A, por B, por C, considera que no va a tener futuro ese negocio, tú puedes acercarte ahí y creerte los medios de comunicación, creerte el mercado, que los medios de comunicación siempre verán que irán alineados con los precios, ¿eh? Es decir, el relato sigue el precio y no el valor. Esto siempre lo decimos en OB. Y puedes pensar, reflexionar, lanzar tu pensamiento crítico, decir, oye, esto no es coherente, esto no tiene sentido, vamos a invertir aquí porque no tiene sentido ni lo que está haciendo el mercado ni lo que están diciendo las noticias. Es decir, has de nadar bastante contracorriente y fomentar tu pensamiento crítico. Otra compañía que también es curioso lo que pasó y lo que ha pasado, ¿no? Como es Simon Property Group, que es una compañía que tiene centros comerciales premium en Estados Unidos, también muy bien gestionada, y la publicamos en mayo 2020. También no se van a utilizar más los centros comerciales en el año 2020, eso descontado el mercado. Nosotros la publicamos cuando cotizaba por 58, actualmente cotiza por $129, $130, está generando una rentabilidad del 124%, y si incluimos dividendos, genera una rentabilidad del 162%. Desde el año 2020, estas son rentabilidades muy buenas, ¿eh? ¿Por qué se ha generado esta rentabilidad y por qué publicamos esa compañía? ¿Cómo iba enfocada esa tesis de inversión? Pues un poco más de lo mismo como en Energy Transfer. Es decir, ahí tenías unos activos tangibles y en aquel momento, y todavía ahora, se descontaba de que
el e-commerce se iba a comer todo las tiendas físicas. Y tú ahora te paseas por el centro de las grandes ciudades de todo el mundo, ahora que estamos acercándonos a fechas navideñas, y verás que están a tope. Es decir, no se cabe en las tiendas, en los centros de las ciudades, no se cabe por las calles y son tiendas físicas. Es decir, ¿y dónde estaban ese venta online que parecía que iba a comerse las ventas físicas? Claro que hay futuro para las ventas online. Nosotros mismos, luego hablaremos, pero también hemos publicado una compañía que es una de las plataformas líderes del mundo e-commerce, ¿vale? Es decir, nosotros creemos en las compañías del futuro, pero también creemos en las compañías del pasado que tienen futuro, ¿de acuerdo? En los negocios tradicionales. Y ahí es donde debes de destilar. Es decir, de los negocios tradicionales has de pensar cuáles van a tener futuro y cuáles no. Invertir, evidentemente, si puedes, aciertas y reflexionas correctamente, en las empresas que van a tener futuro. Nosotros creíamos que el mercado, las noticias, la gente en general, estaba equivocada en su pensamiento de corto plazo, en su reacción de que el mundo online se iba a comer el mundo físico, las ventas en tiendas físicas. Nosotros no estábamos de acuerdo y creíamos que en los sitios premium, en los centros de las grandes ciudades, en los centros comerciales icónicos y demás, se iban a seguir vendiendo en tienda física. Es decir, las ventas en físicas iban a seguir funcionando paralelamente con las online, es decir, que iban a crecer las dos, pero no, una no iba a sustituir a la otra. Esa era la base principal de la tesis, de pensamiento. Es decir, todo esto no lo vas a encontrar en los screeners. Es imposible que el pensamiento crítico nunca lo vas a poder encontrar en un screener, en un buscador de acciones. Este es el tipo de reflexión que necesitas para encontrar buenas ideas de inversión y nunca lo vas a encontrar en un screener. Y con lo cual, Simon Property Group era otro ejemplo de empresa tradicional que el mercado estaba considerando erróneamente su valor a corto plazo, es decir, el precio no era correcto respecto al valor, y así está, ¿no? Y bueno, creemos que todavía le queda recorrido. Otras empresas tradicionales que hemos publicado, por ejemplo, ¿no? Pues también publicamos FedEx, que también sigue pues en su camino alcista, generando desde fecha de publicación un 76% de rentabilidad. FedEx lo publicamos en un momento, fíjense el mercado, cuando Amazon empezó a anunciar que empezaba con el transporte aéreo de paquetería. Claro, también Amazon, ¿no? Empresa súper de moda y todo el mundo pensando que Amazon se iba a comer toda la logística de todo el mundo, que no tenía ningún sentido, ¿no? Bueno, al menos para mí nos decíamos, bueno, a ver, Amazon se va a encargar de transportar sus paquetes que se venden a través de su tienda, ¿vale? Que es una tienda gigantesca y demás, pero todo el resto de tiendas que no utilizan Amazon van a utilizar una compañía de transporte que no va a ser una compañía de transporte y logística de Amazon, porque no van a utilizar la competencia para transportar sus paquetes, y con lo cual no tenía sentido. Y justo cuando publicamos FedEx en la revista OVE, que fue en junio de 2019, pues teníamos estas noticias haciendo portada sobre que Amazon empezaba pues con el transporte aéreo de paquetes y demás, ¿no? Entonces, claro, FedEx, aparte de transporte terrestre, pues tiene una división que es la de transporte aéreo de paquetería, con la cual, bueno, pues se hizo más famosa la compañía y bueno, pues se vio afectada a corto plazo por estas noticias de corto plazo, y nosotros, bajo esa insensatez de corto plazo, dijimos, oye, pensemos un poco, reflexionemos. FedEx es una empresa con mucho futuro, muy bien gestionada, con un líder fundador de la compañía al mando y que nos interesa mucho la compañía como inversión de largo plazo, ¿no? Y ahí están los resultados. Es decir, que llevar la contraria en el mercado a veces, evidentemente, te puede salir mal, pero muchas veces te va a salir bien. Pero lo que has de llevar, o al menos es lo que nosotros hacemos, es la reflexión de esto es una empresa tradicional que ya se conoce, porque FedEx pues tiene más de 50 años de historia o 30 años de historia, y creemos que va a seguir funcionando en los próximos 10, 20 y 30 años. Con lo cual, bueno, que el mercado corrija porque entra en pánico, porque hay unas noticias de corto plazo, porque hay una competencia que ha aparecido, no tiene por qué generarle los problemas que está descontando el mercado, ¿no? Y eso es, bueno, pues ese cortoplacismo frente a esa visión de largo plazo y esa
pensamiento más reflexivo, ¿no? Y en empresas más innovadoras, hace poco ya hemos comentado, ¿no? Hemos publicado en la revista SOBE en una de las plataformas donde se montan las tiendas online. Y bueno, cuando publicamos la revista, además, comentamos la competencia y a los suscriptores les dijimos, mira, el sector, estas son las 3 principales compañías, pueden invertir en esta que hemos publicado en la revista, pero también pueden invertir en las otras 2, es decir, pueden invertir en las 3 compañías y hacer un pequeño portfolio de empresas de plataformas online, de comercio online, o puede invertir en la empresa que hemos publicado por unos determinados motivos que explicamos en la tesis de inversión, ¿no? Bueno, pues ahí estamos entendiendo cuál es el negocio online y cuál es el futuro de estas tiendas online y qué programas necesitan para que sigan funcionando a largo plazo, igual que los bancos online en el año pasado, en 2022, a finales de 2022, en noviembre, esta sí que la podemos decir porque ya está muy lejos del precio de publicación, publicamos en noviembre en un holding a $4,45 la acción. En un holding venía una corrección como el 60-70% desde su salida a bolsa y era una corrección, bueno, pues porque el mercado estaba corrigiendo en todas las empresas que habían salido hacía poco en bolsa, todas las empresas innovadoras. Pasamos de la euforia de todas estas empresas disruptivas que tanto de moda se puso este nombre, esta palabra, este adjetivo, y a un pánico sobre estas compañías. Nos dijimos, oye, que en un holding ahí detrás hay un banco que está haciendo muy bien las cosas en Latinoamérica, están creciendo muchísimo y con lo cual a nosotros nos gusta el modelo de negocio, generan flujos de caja libre y están creciendo mucho y bueno, nos gustaba mucho y nos gusta mucho el modelo de Nu Holding, ¿no? Y este año 2023, cuando todo el sector financiero estaba corrigiendo, pues Nu Holding ha subido cerca de un 85%. Claro, un año de rentabilidad ha generado un 85% de rentabilidad de noviembre de 2022 a diciembre 2023, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí había una contradicción entre la corrección de corto plazo del mercado, la falta de visión de que realmente era una buena compañía y bueno, nosotros creímos en un neobanco que realmente está haciendo bien las cosas. ¿Van a haber neobancos que lo van a hacer muy bien y van a seguir creciendo a largo plazo? Sí, los van a ver. ¿Que van a haber algunos que lo van a hacer mal? También. ¿Que van a haber bancos tradicionales que lo van a hacer bien durante los próximos años? Sí, pero también van a haber otros tradicionales que lo van a hacer mal. Es decir, bueno, has de descifrar dentro del sector, pues de los disruptivos cuáles están haciendo bien las cosas, de los tradicionales pues también cuáles están haciendo bien las cosas y qué potencial de crecimiento tienen pues esta banca tradicional frente al potencial de crecimiento que tiene los nuevos sistemas bancarios que están saliendo, ¿no? Y esto en banca, ¿no? Porque también hemos publicado pues cuáles van a ser los principales consumidores de audiovisual, las principales compañías, también les hemos publicado en OB, como empresas innovadoras, de almacenamiento en la nube también hemos hablado, de transporte en coches también hemos hablado, de cómo se firman los documentos digitales, qué empresas creemos que van a tener futuro en las firmas digitales. Es decir, que cuando vamos publicando en OB y vamos publicando revistas y compañías, al final lo que vamos descifrando es empresas tradicionales que en un momento dado cotizan a precios sin sentido y que el mercado pues no valora correctamente, te ofrece pues la posibilidad de invertir en ellos a precios muy razonables, y luego empresas que realmente a largo plazo, cuando vas conociendo el sector y vas entendiendo cómo va a funcionar el sector a largo plazo, entiendes que va a seguir creciendo esa compañía a largo plazo y que las posibilidades de crecimiento de esa compañía te van a permitir obtener grandes rentabilidades en el futuro, ¿no? Y yo creo que esta es la manera de pensar en la que encontramos oportunidades en OB, es decir, pensando en negocios tradicionales y en negocios de largo crecimiento que van a perdurar durante los próximos años, independientemente de lo que diga la prensa a corto plazo y lo que digan los precios a corto plazo. Y en esa reflexión es lo que siempre, nos movemos. Es decir, antes de publicar una compañía decimos, oye, a ver, la empresa que hemos publicado este mes de noviembre, por ejemplo, es una empresa que
bajo nuestro punto de vista, la demanda por sus servicios está asegurada. Por razones sociales está asegurada. Es una empresa con unas aplicaciones que la sociedad prácticamente necesita para relacionarse. Y cuando tú piensas en la compañía, piensas en el sector y dices, oye, a ver, ¿cómo se relacionaban antes las personas? ¿Cómo se relacionan ahora? ¿Y cómo se van a relacionar en el futuro? Y cuando haces esa reflexión dices, vale, yo creo que en el futuro van a seguir en esta tendencia. Las comunicaciones digitales siguen siendo importantes y la manera de conocerse también está cambiando, ¿no? Y ante esa situación, esta compañía tiene una ventaja competitiva muy clara. Es una generadora de flujos de caja libre muy importante y el mercado no lo ve. Es decir, a corto plazo, en el último año y medio, la compañía ha corregido como un 80%. ¿Estás delante de una oportunidad? Hombre, de cierto no lo sabes, pero si tú crees que a largo plazo esa compañía, es decir, la sociedad va a tender a relacionarse como últimamente está haciendo y va a seguir en esta evolución, la demanda por esta compañía va a seguir siendo altísima, y con lo cual el negocio va a seguir siendo muy rentable y va a tener mucha demanda a largo plazo. Y con esas ventajas competitivas que tiene prácticamente el monopolio del sector, la infravaloración está clara, ¿no? Que nunca es a ciencia cierta, porque estás pensando en cómo se van a relacionar las personas actualmente en el futuro, teniendo en cuenta cómo ha cambiado en los últimos años. Pero bueno, en algo te has de basar cuando inviertes en compañías de ahora que van a crecer en el futuro. Pero la reflexión siempre es esa. Es decir, y esas son reflexiones que no tienen nada que ver con las fluctuaciones de corto plazo del mercado, no tienen nada que ver con los ratios de valoración ni con las estimaciones de flujo de caja del futuro. Así que cuando tú dices, vale, esta compañía a largo plazo va a seguir funcionando, luego puedes valorar el precio, pero como siempre dice Charlie Munger y Warren Buffett, es decir, si tú tienes una buena compañía que va a seguir siendo una buena compañía en el futuro, al final el precio no es tan importante. Porque si tú compras una compañía que ahora la compras muy barata, pero en el futuro no la va a utilizar nadie, valdrá cero. Y si tú compras una compañía muy cara, que en el futuro va a seguir siendo maravillosa y todavía más grande, pues no la habrás comprado tan cara, ¿no? Y estos son los dos extremos, ¿no? Si además compras una empresa que en el futuro va a tener mucho futuro y además una compras cara, entonces ya maravilloso, ¿no? Pero puestos a elegir, lo que a ti te interesa es que la empresa tenga futuro, independientemente del precio, pero que tenga futuro y que crezca a largo plazo. Luego, pues si puedes, consigues precios atractivos para el inversor para obtener mejores rentabilidades, evidentemente. Pero ese es el filtro ha de ser en ese orden y no al revés. No buscar grandes descuentos y invertir en compañías que no van a tener futuro, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y bueno, hasta aquí el podcast de prudencesenbolsa.com. Esperemos que les haya servido pues estas reflexiones de cómo pensamos, cómo reflexionamos para encontrar buenas compañías, cómo le damos la vuelta al cortoplacismo del mercado y nada, y eso es todo. Recuerden, los que no están suscritos, ahora mismo he publicado una compañía excelente en las tesis de inversión de prudencesenbolsa.com, que por el momento la pueden ver de forma gratuita durante 30 días. La suscripción de prueba de 30 días por el momento está abierta y con lo cual pueden ver como todos los suscriptores hasta ahora, la tesis de inversión de este mes completamente gratis y sin compromiso en oportunidadesenbolsa.com. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.